En esta presentación, ¿cierto? Vamos a dar solución a un ejercicio que aparece acá, ¿ya? Estos videos van a ser un poquito más avanzados, relacionados con los ejercicios que están en la guía, ¿cierto? Y de a poco vamos a ir haciendo ejercicios un poco más complicados, ¿ya? Lo ideal es poder ir armando la lógica y lo otro es ver la funcionalidad que tienen los ciclos e irlos mezclando ya sea con el scanner, con el ciclo while, for y también las condiciones if, else, etcétera. ¿Qué es lo que dice el ejercicio? Dice, se pide crear un programa que lea precios de productos, ¿ya? Y calcule el total a cancelar de todos los productos que fueron leídos o ingresados. Si se ingresa un precio negativo, este no tiene que ser considerado, ¿ya? Al final lo que tiene que hacer en el fondo el programa es imprimir la suma total. Para poder hacer este ejercicio es necesario incluir la lectura de datos. Por lo tanto, recuerden que la lectura siempre la importación se tiene que hacer dentro de package, ¿cierto? O debajo de package, mejor dicho. Entonces la importación es muy importante, ¿cierto? Y a esta altura ya todos deberían manejar esa línea de código. Ahora, recuerden que para los que están recién iniciando en el lenguaje, recuerden que por el momento nosotros no vamos a programar nada dentro o debajo de la clase. Nosotros deberíamos estar trabajando solamente en la función main. ¿Qué les aconsejo también? Recordar que estas dos llaves al final dejarlas, ¿cierto? Y a algunos les aconsejo también que le pongan su respectivo nombre. Por ejemplo, a esta llamarla fin main y a la de abajo, ¿cierto? Colocarle fin class para que tengamos una cierta noción de cuáles son las llaves con las cuales no debo tocar o las cuales tengo que tener muy presentes al momento de que si es que tengo un error de compilación, fijarme muy bien cuál es el principal problema. ¿Ya? Lo otro importante es que tenemos que, como vamos a leer números, ¿cierto? Tenemos que declarar un escáner, leer. Recuerden que este nombre puede ser cualquier nombre, ¿ya? Puede ser una X, una A, el nombre que nosotros queramos. Pero en este caso lo ideal es poder utilizar un nombre representativo igual a new scanner, ¿cierto? Y utilizamos el system.in. Ahí. Después de eso, ¿cierto? Lo que deberíamos hacer es declarar las variables que nosotros vamos a utilizar. Por una parte, ¿cierto? Aquí estamos en presencia de que tengo que leer muchos precios, ¿verdad? Y que finaliza la lectura, ¿verdad? Si es que ingreso un número cero. Entonces aquí estamos en presencia de un ciclo infinito. ¿Por qué razón? Porque yo siempre voy a ir leyendo y no voy a saber hasta dónde puedo terminar, ¿ya? Lo único que sé es que termino cuando ingreso un cero, ¿ya? Entonces si termino cuando me piden un cierto dato, estamos en presencia de un ciclo infinito. Por lo tanto, las variables que tenemos que utilizar en el fondo sería precio, ¿cierto? Que tengo que leerlo, y tengo que calcular la suma, ¿cierto? La suma debe partir en cero. Recuerden que siempre los acumuladores deben, en la mayoría de los casos, debieran partir del número cero, ¿ya? Y lo otro es que necesitamos un ciclo infinito. Si lo hacemos con ciclo while, simplemente le ponemos un while true. Recuerden que el while se puede hacer de una manera mucho más rápida con el WH y tabulamos, ¿verdad? Ahora, dentro del ciclo while, ¿cierto? Dentro del ciclo while, nosotros debiéramos hacer la lectura, ¿vale? Por ejemplo, yo podría colocar acá un system out print solamente y podría colocarle ingrese precio, dos puntos, ¿vale? Y dentro del ciclo nosotros deberíamos leer. Recuerden que si yo leo fuera del ciclo voy a leer solamente una vez. Pero si yo coloco la instrucción dentro de estas dos llaves significa que esto se va a leer infinitamente. Significa que la lectura en este caso se define como leer.nextIn, de esa forma, ¿verdad? Entonces ahí lo que estoy haciendo es leyendo infinitamente. O sea, si yo puedo ejecutar este archivo, de hecho hay un pequeño problema con el ejecutar, lo voy a cerrar, lo voy a abrir de nuevo, ¿ya? Entonces, lo principal acá, ¿cierto? Es que si bien eh, el ciclo infinito es muy importante identificarlo porque cuando tengo que leer infinitamente es, ¿cierto? La forma en como nosotros tenemos que aplicarlo. Ahora, se puede aplicar el ciclo infinito tanto en un ciclo for como en un ciclo while, ¿ya? En el ciclo for después vamos a explicar cuál sería la instrucción, ¿ya? Pero la idea es que se conozcan ambos métodos para poder solucionar el ejercicio, ¿ya?
Vamos a ver si ahora me deja. Ahí sí. Lo ejecuto. Hay que esperar un poco a que cargue el NetBeans, ¿vale? Mientras tanto, todo se debe hacer entonces, o todas las operaciones se tienen que hacer en el ciclo while, ¿vale? En este ciclo. Lo que sí nosotros tenemos que saber además es que si, en este caso, si se ingresa un 0, si el precio es igual a 0, simplemente lo que tenemos que hacer es un break. Eso es lo único que tenemos que hacer, de acuerdo a lo que dice el ejercicio, ¿vale? Fíjense bien, si nosotros ejecutamos esto, ¿verdad? Si lo ejecutamos, dice ingrese precio, si ingreso 20, ingreso 10, voy a seguir leyendo infinitamente. Ahora, si ingreso el 0, termina el programa, ¿ya? Ahora, ¿qué deberíamos hacer acá? Acá yo tengo que sumar. Suma va a ser igual a suma más el precio que estoy leyendo. Y fuera del ciclo deberíamos mostrar, ¿cierto? El total a cancelar es, dos puntos, signo peso, puede ser, más suma. Si lo dejo de esa forma el ejercicio, fíjense que aquí termina mi ciclo while, ¿cierto? Fuera del while nosotros tenemos que mostrar la suma. Recuerden que la suma siempre se debe mostrar, ¿verdad? Fuera del ciclo, ¿ya? Entonces si lo ejecutamos ahora, fíjense que si ingreso 20, 40 y 20, ahí, ingreso un 0, me imprime la suma, que en este caso serían 80 pesos. Ahora, este programa falla de acuerdo a que si yo ingreso, por ejemplo, en este caso, si yo ingreso un 100, ingreso un 50 y después ingreso un menos 10 y después ingreso un 0, me va a decir que el total es 140. De acuerdo al ejercicio estaría incorrecto, ya que si el número es negativo, ¿verdad? No debería sumar, porque en el fondo lo que va a hacer es una resta. Por lo tanto, lo que falta aquí, o sea, esto se tiene que hacer siempre y cuando el precio, ¿verdad?, sea positivo. Recuerden que para nosotros sinónimo de positivo es mayor que 0. Entonces abrimos la llave ahí y ojo, la llave se debe cerrar ahí. Y eso se tiene que dejar un poco más hacia la derecha. Entonces, ahí estaría correcto el ejercicio. Por ejemplo, leemos los números infinitamente, preguntamos si es 0, nos salimos. Y yo voy a sumar solamente si el precio que se está leyendo es positivo. Si el precio es negativo, simplemente no se suma. Para poder corroborar esto, vamos a ingresar los mismos datos, 100, 50 y menos 10, 100, 50 y menos 10, y nos vamos a dar cuenta que si ingresamos el 0, ahora nos debería imprimir que el total es 150, es decir, el menos 10 no está incluido, ¿vale? Esa sería la solución con ciclo while, ¿vale? Ahora, si la solución fuera con ciclo for, simplemente el for se define como ciclo infinito de esa forma, ¿vale? Ese es el ciclo infinito del for. O sea, si a mí me piden un ciclo infinito, ya sea por for o por while, en el fondo con el while tengo que colocar true, con el for dos comillas. Y fíjense que al ejecutarlo pasa exactamente lo mismo. Si ingreso 100 menos 30 y ingreso 100, el resultado debería ser 200, ¿cierto? Ahí está, ¿vale? Esa sería la solución del primer ejercicio.